Mateo 21, versículos 33 al 46. Dice así la palabra de Dios. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana tu palabra. Gracias porque ella es como una espada, Padre, que penetra dentro de nosotros y nos hace diferenciar, nos hace discernir entre lo que es real, lo que es verdad y lo que no. Y yo te ruego que en el día de hoy tu Espíritu Santo nos ilumine a todos, Padre, para que podamos entenderla. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues la predicación de hoy tiene un título que se llama Ocupas de la vida. Ocupas, ¿no? Y la cuestión que yo os planteo en el día de hoy es: ¿ocupas el lugar que te corresponde? ¿Debería estar en otro sitio? ¿Te deberían de tener más en cuenta? ¿Te deberían de tener menos en cuenta? ¿Estás contento? El movimiento Ocupa, os leo lo que dice Wikipedia, la enciclopedia esta de Internet. Es una definición larga, entonces yo la he abreviado un poco, ¿no? Para aquellos los que no sepáis bien lo que es el movimiento Ocupa, que yo creo que la inmensa mayoría sabemos lo que es el movimiento Ocupa, ¿no? El movimiento Ocupa es un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como viviendas, guaridas, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos o culturales, entre otros. Y dice la definición de Wikipedia: a costa del derecho a la propiedad privada y del trabajo de terceros. ¿No? En cierta forma, el movimiento Ocupa habla de un derecho que creen que ellos tienen, ¿no? Que es el derecho, y además un derecho que lo refleja la Constitución española, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Una vivienda, un sitio donde vivir. Eso lo dice la Constitución. Pero claro, el problema es que entra en conflicto con otro derecho, que es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Esto sería un buen debate entre todos, ¿no? Para ver quién tiene más derecho o menos derecho. Bueno, no me voy a meter yo más en ese berenjenal. Eso es lo que dice el movimiento Ocupa, ¿no? Y en el día de hoy, pues vamos a ver, pues una ocupación. Unos ocupas, pero no de ahora.
Una parábola que se dijo pues, en los tiempos de Cristo, ¿no? Ahora, antes de llegar a la parábola, debemos de tener en cuenta algunas cosillas. ¿Cuándo dice Cristo esta parábola? Bueno, aquellos que no lo sepáis, pues nos encontramos ya en la última semana de la vida de Cristo. Unos días después lo van a crucificar. No sé si 2, 3 días después lo crucifican. Entonces ya estamos casi al final. No es la última parábola, hay más parábolas, pero esta es de las últimas. Ya estamos casi al final de la vida de Cristo. ¿Y qué ocurre antes de que Cristo diga estas parábolas? Es interesante porque está relacionado con la parábola. Lo primero que pasa es que Jesús pues llega a Jerusalén, ¿no? Era la Pascua y Jesús sabemos que llega a Jerusalén. Y la mayoría de nosotros sabemos cómo llega, ¿no? Lo que conocemos como la entrada triunfal. Va a llegar a Jerusalén y manda a los discípulos para que vayan por un burrito, un pollino, que no había sido montado antes. Entonces se monta y entra en Jerusalén. ¿Y qué hace la gente? Bueno, pues la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿no? Hosanna al que viene del Señor, hosanna al Hijo de David, ¿no? Dios salva. Y todo el mundo está pues muy contento pues, y lo reciben como un rey. Ahora es interesante porque eso había sido ya profetizado por Zacarías, ¿no? Que el Mesías llegaría pues en un burrito, pues como el rey, ¿no? Y en cierta forma él cumple aquello que está profetizado. Por tanto, vemos la llegada del rey, la entrada triunfal en Jerusalén como un rey. Ahora, lo siguiente que ocurre es que va al templo y el templo está dividido en varias partes y uno es el patio de los gentiles y aquello lo habían ocupado. Voy a hablar mucho de ocupaciones hoy. Aquello lo habían ocupado gente que no le correspondía estar allí, mercaderes. Ahora, aquel sitio era un sitio destinado a que los gentiles que debían de venir de fuera y que conocieran a Dios, alabaran al Señor. Pero claro, ¿qué pasaba? Porque los gentiles no venían. ¿Por qué? Por muchos motivos. Había quien no creería y también es verdad que el pueblo de Israel tampoco se encargó bien de llevar su cometido a los gentiles, ¿no? Sino que se lo apropiaron para ellos. Entonces, aquel patio pues fue ocupado por mercaderes que vendían los corderitos. En vez de tú criar tu corderito y ofrecérselo al Señor cuando llegaba la Pascua, lo mejor, pues tú decías, bueno, ¿qué más da si yo voy allí, me ahorro de llevar corderito todo el camino, voy allí, lo compro y luego lo entrego, ¿no? Bueno, esa sería otra predicación, tampoco me voy a meter ahí ahora. Pero claro, aquello era un problema. Cristo llega y sabe que aquello pues no es correcto. De hecho, también había sido profetizado ya por Jeremías que el templo se convertiría en una cueva de ladrones. Isaías había dicho que debía ser una casa de oración y Jeremías había dicho que se convertiría en una cueva de ladrones. Y Cristo, cogiendo ambos textos, pues dice, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y de alguna manera, pues el rey está limpiando lo que tenía que limpiar, ¿no? Aquello que estaba podrido. Vemos la entrada del rey, vemos la purificación del rey, cosas que habían sido profetizadas. Ahora, aquí no vemos muchas señales del rey. Las señales las hemos visto en toda la vida de Cristo. Hemos dicho que ya estamos al final. Y es interesante cuando Cristo habla con Nicodemo, eso está descrito en Juan, al principio de Juan. Nicodemo era un principal de los fariseos, un principal entre los judíos. ¿Y qué le dice a Cristo cuando lo ve? Le dice, mira, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Si un principal de los fariseos dice eso, ¿qué significa? Porque los fariseos sabían eso. Es decir, vemos la entrada del rey, vemos la purificación del rey y vemos también que el rey había hecho señales a lo largo de su ministerio para que todo el mundo supiera que él era el rey. Quien no lo veía, simplemente era porque no quería. Muy bien. Y un poco más adelante, justo antes de la parábola, nos encontramos
que le dicen los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, le dicen a Cristo, bueno, ¿y tú? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Nuestras palabras comunes diríamos, ¿tú quién te has creído que eres? ¿Tú quién te has creído que eres para venir aquí como el rey, que todo el mundo te está diciendo Hosanna y tú te lo crees? Para ir al templo. Y la tradición que nosotros tenemos de estar vendiendo allí, tú vienes y ahora nos la quitas. Pero bueno, ¿pero y tú quién te has creído que eres? Entonces cuando Jesús pues dice esta parábola, ¿no? Entonces no debemos de perder el contexto en el sentido de aquí lo que estaba en juego era el concepto de autoridad. Y Jesús no responde, pues mira, yo soy este o aquel, sino Jesús dice esta parábola. Y vamos a ver primero pues los personajes en la parábola, una descripción de los personajes, luego veremos la posesión, la propiedad, y luego al final pues vamos a ver la piedra. En eso he dividido la predicación. Los personajes, la posesión y la piedra. Nos vamos a los personajes. Ahora, en los personajes hay un juego que yo ya la verdad juego poco a él, pero cuando era más pequeño sí jugaba, que era el juego de quién es quién, ¿no? Era un juego que tú te ponías con otra persona y tenías que adivinar quién era el personaje que tenía la otra persona. Muchos de aquí lo conoceremos, entonces tenías que ir dando pistas. Vamos a jugar, si os parece, con estos primeros versículos, al quién es quién, a ver quién es cada uno. Bien, y dice el versículo 33, escuchad otra parábola. Ya había dicho otra de los dos hijos. Había una vez un hacendado, es decir, un agricultor, el dueño de una finca, que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Cómo era la finca? Oye, pues la finca parece que estaba bastante preparadita, ¿no? Estaba bastante bien. Si tiene un muro, bueno, pues eso impide que haya personas de fuera que vayan a coger las uvas, ¿no? La viña ya está plantada, no es un campo que está allí para que tú lo siembres, sino que aquello ya está plantado. Tiene un lagarecho, es decir, ya tiene el sitio para pisar las uvas y que tú obtengas el vino. Y tiene hasta una torre donde podía quedarse pues, los labradores para vigilar la finca, para hacer las tareas que quisieran, ¿no? Es decir, la finca estaba bastante bien. Realmente no tenían tanto trabajo, solamente lo único que tenían que hacer era criar las uvas, ¿no? Muy bien. Y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Es decir, el hacendado se va de viaje y la arrienda a unos labradores. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Muy bien, pues hasta ahí todo bastante normalito, ¿no? Ahora vamos a jugar al quién es quién. ¿Quién sería el hacendado? Bueno, pues el hacendado deducimos, y sobre esto supongo que no hay mucha discrepancia, que es Dios, ¿no? Está hablando de Dios. ¿Quiénes son los labradores? Bueno, pues aquí sí podríamos discutir, ¿no? Cuando nos vamos a la historia de Israel, pues vemos que continuamente pues hay unos dirigentes en el pueblo que continuamente están rechazando a los distintos profetas que Dios les envía. Incluso a veces el mismo pueblo. Nos vamos a Moisés, por ejemplo, y el mismo pueblo no quería a Moisés, no nos confundamos. Moisés luego sí tenía muy buena fama, pero cuando él vivía el pueblo no lo quería. Esteban hace un discurso en Hechos capítulo 7, pues hablando de la historia de Israel, resumiéndola en estos términos. Que a lo largo de la historia de Israel, Dios envía distintos profetas, pero todos son rechazados. Y Esteban le dice, ¿y vosotros? Vuestros padres lo rechazaron. Y envió a Cristo y le matasteis, le dice Esteban. Y aquí es bastante parecido, ¿no? Es decir, los siervos serían los profetas, los labradores pues serían las personas que rechazaban a los profetas. La viña. Bueno, la viña puede haber distintas opiniones. Simplemente al final del texto, cuando habla de la piedra angular,
que escuchamos antes, habla del reino de Dios. Yo creo que la viña es el reino de Dios. ¿Cuál era el objetivo de la viña? Recibir los frutos, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos ahí con quién es quién, en principio. La parábola en principio es bastante sencilla, es bastante fácil. Ya tenemos identificados los personales, conocemos la historia de Israel, pues simplemente sería asociar quién es cada uno y poco más, ¿no? Y esta predicación, pues, igual termina prontito hoy, ¿no? Y nos vamos a casa prontito. Bueno, igual me extiendo un poquito más. Muy bien, los personajes. Nos vamos, por tanto, ahora a la posesión. Y dice el versículo 35. Los labradores tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros los apedrearon. Y ahora vamos a ver aquí un bucle. Es decir, el dueño de la finca continuamente manda a los siervos para que le den la parte del fruto que le corresponde, y los labradores lo que hacen es que lo rechazan. No solo lo rechazan, sino los golpean. No solo los golpean, sino que los apedrean y los matan. Y el dueño de la finca, ¿qué hace? Bueno, voy a mandar a otro. Y manda a otro. Y hacen lo mismo. Y manda a otro. Y hacen lo mismo. De forma repetida, continuada. Y llega un momento que el dueño de la finca dice, bueno, voy a tomar una medida más contundente. Voy a enviar a mi propio hijo. No creo yo que a mi hijo le vayan a hacer lo mismo que le han hecho a los siervos. No creo que se les vaya a pasar por la cabeza hacer eso. Pero vemos que los labradores, pues, no se cortan. Le hacen exactamente lo mismo. Dicen, este es el heredero. Se dicen entre ellos mismos. Venid, matémoslo y apoderémonos de la heredad. Ocupemos la heredad, ¿no? La heredad es nuestra. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora, llega un momento que Cristo, cuando termina de describir la parábola, les pregunta a los fariseos, a los saduceos, a los líderes de Israel, le dice, cuando venga pues el dueño de la finca, cuando venga del viaje que se fue, ¿qué hará a esos labradores? ¿Qué merecen esos labradores? ¿Qué le hará? Y es interesante la respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que están hablando de ellos. No los habían identificado que estaban hablando de ellos. No se enteraron. Dice, ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Si hubieran sabido que estaba hablando de ellos, no hubiera dicho esos miserables, desde luego. Habrían tenido más sensibilidad al hablar de ellos mismos, ¿no? Llevará a esos miserables a un fin lamentable. Arrendará la viña a otros labradores para que le paguen los frutos a su tiempo. No se enteraron. No se enteraron que estaba hablando de ellos. Ahora esto es interesante. ¿Por qué? Porque las parábolas, una de las finalidades que tenían era, a ver cómo lo explico. Normalmente tendemos todos a minimizar nuestros errores, nuestros pecados, y a exagerar los fallos de los demás. ¿Qué hacían con las parábolas? Con las parábolas lo que se hacía es que exponías un problema, pero en tercera persona. De forma que la persona que lo estaba escuchando podía ver, podía valorar realmente la gravedad del hecho. Y claro, la cuestión es que tú hagas algo de autocrítica. Porque si piensas que el problema es del otro, a ti ni te va ni te llega, ¿no? A David le pasa un poco esto, ¿no? David coge, se enamora de una señora casada, idea un plan para matar al marido, lo mata, de forma indirecta, lo mata, y se casa con la mujer ya, ¿no? Ahora, David
al principio vive tan tranquilo. No vemos que tenga mucha pena por lo que había hecho. No vemos que hubiera arrepentimiento. La Biblia no describe que hubiera arrepentimiento por lo que él hizo. Hasta que un día llega un profeta que se llama Natán y le dice, mira, te voy a contar una parábola, una historia, ¿no? Le dice, mira, había también un dueño de una propiedad pues, que tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, ¿no? Y había otro que tenía una corderita. Era lo único que tenía, no tenía otra cosa. Y el dueño acaudalado, el que tenía muchas cosas, pues se enamora de la corderita. ¿Y qué hace? Que mata al dueño pobre para quedarse con la corderita. Entonces David responde, tampoco en un principio se da cuenta que estaban hablando de él. Responde y le dice Natán, bueno, ¿qué habría que hacer con este hombre? Y le dice, con este hombre, pues habría que matarlo. Ha sido completamente injusto. ¿Cómo ha hecho eso? A un pobrecito que nada más que tenía una corderita lo mata y le quita la corderita cuando él tenía de todo. Y entonces le dice Natán, pues hombre, eres tú. Entonces David sí se da cuenta de su pecado y entra en una fase de arrepentimiento tremenda. Tenemos varios salmos escritos sobre el proceso del arrepentimiento que sufre David. Y mi pregunta es, los fariseos, los saduceos, ¿se enteraron como David? ¿Se enteraron que estaba hablando de ellos? No. No. Entonces, el Señor, pues dice, bueno, voy a profundizar a ver si ahora se enteran de otra manera. Entonces llegamos al tercer punto de la predicación, la piedra. Entonces Jesús habla de una piedra angular que había sido desechada por los constructores, ¿no? Y que esa piedra se había convertido en la piedra angular del edificio. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, ahí tenéis una representación. Una piedra angular, antiguamente, hoy en día los edificios, a ver, yo no soy arquitecto, pero más o menos sé cómo se hace un edificio. Se hace una zanja, la rellenas de hormigón armado y le pones un buen cimiento y luego a partir de ahí pues empiezas tú a construir el edificio sabiendo que ya tiene allí un cimiento bueno por si viene, en fin, cualquier inundación, cualquier cosa, que el edificio no se mueva. Antiguamente no se hacía tan así, ¿no? Sino que lo que se ponía era una piedra que se llamaba la piedra angular. Y esta piedra pues era la primera y era la referencia para el resto de piedras. De forma que si esta piedra la colocaban mal o estaba mal diseñada, el edificio al final quedaba inclinado. Y si la piedra angular estaba bien puesta, el edificio quedaba perfecto. Era la piedra fundamental del edificio. Ahora hay una historia que cuando se construye el templo de Salomón, y esta historia pues la sabían todos porque a lo largo de la escritura hay varios sitios donde se hace referencia a la piedra angular. Ahora, la historia que decía, bueno, pues cuando los canteros empiezan a hacer el templo de Salomón, pues forman la piedra angular y la llevan a la obra, además de un montón de piedras del templo, ¿no? Ahora, cuando los constructores empiezan a construir el templo, no se dan cuenta de la piedra angular que estaba allí. Era una piedra rara, era una piedra que no tenía el tamaño del resto, ¿no? Entonces cogieron y era una piedra que continuamente pues le estaba molestando, le estaba tropezando todo el mundo con aquella piedra. Entonces llegó un momento que dijeron, vamos a quitar esta piedra de en medio porque esto es lo que está aquí, es estorbando. ¿Y qué hicieron? La desecharon. Empiezan a construir el templo y llega el arquitecto y dice, bueno, la piedra angular, ¿dónde está? ¿La piedra angular? Y empiezan a buscar entre todas las piedras que tenían y la piedra angular no aparece. Y venga a buscar la piedra angular y no aparece. Y no aparece. Y el arquitecto dice, pero si esa es la que da el equilibrio al edificio. Esa tiene que aparecer, es que no podemos construir el edificio sin esta piedra. Entonces ya uno se acuerda de una piedra que estaba estorbando y que habían tirado. Y ya van a buscarla, ¿no?
Entonces Jesús, haciendo memoria de esta historia, pues le dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y dice el versículo 43, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y ahora fijaos lo que dice el 44, porque el versículo 44 no deja pie con cabeza. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Es decir, hay dos opciones con la piedra angular. O te caes en la piedra o la piedra cae sobre ti. Si te caes en la piedra, eres quebrantado. Tu vida no va a ser igual. Tus valores no van a ser igual. Tu viña no va a ser igual. Aquellos que creías que era tuyo no va a ser igual. La otra opción es que la piedra caiga sobre ti, te conviertas en polvo. Y es interesante porque al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ahora sí, ya comprendieron que estaba hablando de ellos. ¿Qué reacción tuvieron? Como David, se arrepintieron. Al ser expuestos a la realidad, ¿aceptaron que era así? No. Lo que quisieron fue prenderle y matarle. No lo hicieron porque temían al pueblo y habría allí muchas personas del pueblo. No tardaron mucho, solamente unos días más tarde. Pero no se enteraron. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y la pregunta que yo os hago es, ¿y a mí qué? Es decir, esto es una historia interesante, ¿no? Es una historia de hace 2000 años, de unos labradores. Pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo campo, ¿no? ¿Y a mí qué? Os cuento una ilustración. Es una ilustración antigua, pero creo que a mí es una de mis favoritas. Había un hombre que amaba el arte y tenía un hijo y los dos amaban el arte. El hombre era acaudalado, tenía bastante dinero, ¿no? Y este hombre pues tenía obras de arte pues de las mejores que pueda haber, ¿no? Picasso, Monet, Rembrandt, Sorolla, en fin, digo yo que tendría esos cuadros. Sé que eran cuadros increíbles, ¿no? Cuadros no de los que tenemos la mayoría de nosotros aquí, ¿no? Cuadros en condiciones que valen mucho dinero. Ahora, llegó un momento que el hijo, pues, estalló una guerra y va a la guerra. Entonces el hijo va a la guerra y allí, pues, un hombre es herido y él, por salvar al hombre, va corriendo, lo coge y lo trae, pues, y lo pone a salvo. Pero cuando ya lo estaba dejando a salvo, una bala lo mata. Y muere el hijo. Bien. Un día se presenta en la casa del padre, pues el soldado al que el hijo había salvado. ¿Y qué hace? Pues le dice, mira, te traigo un cuadro, yo sé que tu hijo y tú erais amantes del arte, te traigo un cuadro y en él he pintado a tu hijo. Ahora, el padre cuando abre el cuadro del hijo, pues ve simplemente, se queda enfocado mirando a los ojos. ¿Por qué? Porque había captado la vida del hijo en los ojos. El padre coge y planta el cuadro del hijo encima de la chimenea, el lugar, digamos, más importante de la casa.
Cuando tú entras, el primer cuadro que ves es ese. A pesar que tenía 1000 cuadros que eran mucho más caros, muchísimo más caros. Ahora llega un momento que muere el padre y no tiene herederos y lo que dice es que se va a hacer una subasta, ¿no? Y organizan la subasta. Entonces, pues van allí un montón de comerciantes de arte y todos frotándose las manos. Uf, cuando veamos el Sorolla, cuando veamos el Picasso, vamos a ver si podemos conseguirlo a buen precio y tal, ¿no? Y tienen allí los cuadros y hay un cuadro que está tapado primero. Entonces el subastador dice, bueno, el primer cuadro que se va a subastar es este cuadro. Y le quitan la mantita al cuadro y era el cuadro del hijo. Claro, los tratantes de arte, los comerciantes decían, vaya cuadro. Yo el que quiero es el Sorolla, el Picasso. Este no. Bueno, a ver si pasa, si lo compra alguien rápido. Entonces el subastador dice 5.000 euros por este cuadro. Y nadie da nada. 4.000 euros. Nadie da nada. 3.000 euros. Y hay una voz que salta y dice, quítalo ya de en medio. 2.000 euros. Nadie da nada. 1.000 euros. Nadie da nada. 500 euros. Nada. Otra voz dice, no nos hagas más perder tiempo, hombre. Pon ya los cuadros en condiciones. Y llega un momento que dice, 20 euros. Nadie da nada. 10 euros. Y hay uno allí al fondo que levanta la mano y era el jardinero del dueño. Este hombre era pobre y no tenía mucho dinero. Y compra el cuadro. Entonces el subastador con un martillo hace ¡pum! Se acaba la subasta. ¿Cómo? ¿Cómo que se acaba la subasta? Y los Picasso, los Monet, quien se lleva al hijo, se lo lleva todo. En la vida es así. O te llevas al hijo o no te llevas nada. ¿Ocupas el lugar que te corresponde? ¿Eres consciente del lugar en el que te encuentras? ¿Cuál es tu lugar con respecto a la piedra angular del Señor? Porque o estás con Él o estás contra Él. O estás con Cristo y te rompe el corazón, o perderás tu vida. Porque aquí no hay términos medios. Porque aquí no se puede hacer agnóstico. Porque no hay medias tintas. O estás con Cristo o estás contra Él. Tú eliges. Los saduceos decidieron ir contra Él. ¿Qué vas a hacer tú? Dice 1 de Pedro capítulo 2, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, en el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido.
y piedra de tropiezo y escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a recordar que esa piedra es preciosa para nosotros. Vamos a tomar pan viendo cómo su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Y vamos a tomar vino recordando cómo su sangre fue derramada en la cruz. ¿Para qué? Para hacernos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, con el fin que anunciemos sus virtudes. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el día de hoy, pues te damos gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque a pesar que a veces intentamos ocupar el lugar que no nos corresponde, tu palabra, Padre, nos recuerda quién eres tú y el valor de cada cosa. Nos recuerda el valor de la muerte de tu Hijo Jesucristo, cuando su cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados, y nos recuerda también cómo su sangre fue derramada también por nuestros pecados. Ayúdanos en este sentido. Haznos tener clara nuestra identidad, Padre, como un pueblo escogido, con un propósito. Y ayúdanos a cumplir ese propósito. En Cristo Jesús. Amén. Pues comamos y bebamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.